Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Rodrigo. Un gusto estar acá para poder hacer noticia dentro de su institución como es RecTV. Primeramente, un saludo cordial de parte de nuestro señor ministro, el arquitecto Humberto Plaza, de todos los quienes conformamos la oficina técnica del Midubi en la provincia de Zamora Chinchipe. Muy bien, gracias, ingeniero. Bueno, se conoce por los medios de comunicación a nivel nacional que el Midubi es una institución de apoyo, de desarrollo para todas las comunidades, sobre todo para quienes lo necesitan de una vivienda, de un techo, pero ahí está la mano de las autoridades, de los técnicos de esta institución en la provincia de Zamora Chinchipe, como lo que viene prestando esos servicios también, ingeniero. Bienvenido, con esto iniciamos. Sí, efectivamente, estimado Rodrigo, nosotros como Midubi tenemos algunos programas que se está brindando a la ciudadanía. Tenemos un proyecto que se llama Creamos Patrimonio, que es con la finalidad de legalizar tierras que no han tenido escrituras, que son todavía terrenos estatales, que tienen menos de 2.000 metros cuadrados, que está destinado a vivienda y que es en el sector rural. Actualmente estamos en proceso de calificación de 7 postulantes, de los cuales el día de hoy ya hicieron una cancelación del valor de la tierra. 3 postulantes, que uno es del cantón Chinchipe, el otro de Centenario del Cóndor y de Yacuampi. Adicionalmente, los 4 expedientes que están en proceso, asimismo estamos dando la viabilidad como para que puedan legalizar estas tierras. Previo a esto, estimado Rodrigo, se hizo una socialización. El año pasado tuvimos un gestor social exclusivamente para hacer ese trabajo de difusión, no solamente de este programa, sino de todos los programas que tiene el Midubi. Es importante que la ciudadanía conozca de cerca todos los beneficios que tiene o que presta el Midubi. Hemos estado en las brigadas ciudadanas que organiza el MIES, hemos estado en todos lugares, hemos estado también en mesas de trabajo, es decir, capacitación también a los técnicos de los GATS, capacitación a los técnicos del MIES, capacitación a los tenientes y jefes políticos. Son personas que están en territorio y nos ayudan a identificar personas vulnerables que necesitan nuestro apoyo. Eso en relación a este programa, estimado Rodrigo. De ley tiene que tener el beneficiario el terreno propio a su nombre. ¿Qué pasará si yo construyo, un ejemplo, mi vivienda en otro terreno, ingeniero, por conocer esto? A ver, nosotros tenemos otro proyecto que se llama el proyecto de vivienda de interés social, que es vivienda en terreno propio y en terreno estatal. Las viviendas en terreno del Estado, que se les conoce como el programa TUPE, es exclusivamente cuando los GATS entregan al Midubi terrenos para hacer proyectos de urbanización. Aquí van las personas que no tienen terreno o personas vulnerables que por una u otra razón no han tenido un terreno y no pueden construir, pero sí tienen las condiciones como para calificar como beneficiarios. Primeramente, tener un registro social válido y un registro social con un puntaje menor a 29.77 puntos. ¿Sí? Que es un registro que no lo maneja el Midubi. Muchas veces la gente piensa que lo manejamos nosotros. No, el registro social nosotros lo tomamos como base, como para poder determinar si la persona puede o no puede ser beneficiaria para un proyecto de interés social. En este caso, en terreno del Estado, como cuando no tiene terreno, y cuando sí tiene terreno, debe tener el terreno, las escrituras a su nombre. ¿Sí? Entonces, el beneficiario igualmente tiene que tener un registro social actualizado, un registro social con un puntaje menor a 29.77 para que el Estado, a través del Midubi, le construya una vivienda subsidiada al 100%. ¿Sí? Perfecto. Esos son los varios programas que cuenta el Midubi. Aparte de legalizar el terreno, ¿qué otros requisitos debe presentar el beneficiario, ingeniero? Para legalizar el terreno. Una cosa es el proyecto Creamos Patrimonio, que es para legalización exclusivamente de terrenos. Acá necesitamos primeramente una certificación de que él ha sido posesionario por lo menos 5 años. ¿Sí? Que el terreno esté en un sector rural, que el terreno no exceda los 2.000 metros cuadrados y exista una vivienda aquí. Adicionalmente, ese terreno tiene que estar en una zona segura. ¿Por qué? Porque supuestamente es para legalizar, para que la persona viva ahí, ¿cierto? Entonces necesitamos los certificados de que no esté en zona de riesgo,
que no intersecte con áreas protegidas, ¿sí? Es decir, que el terreno esté en condiciones para que la persona pueda legalizarlo. Luego de eso nosotros hacemos el trámite a través de una resolución, hacemos la valoración de la tierra, que son valoraciones, que son valores muy bajos que paga. Por ejemplo, hoy día pagó una señora cerca de $6, el otro pagó unos $9, el otro pagó $22 y algo así, ¿sí? Son valores exclusivamente bajos que los hacemos en base a una tabla que tiene la Subsecretaría de Vivienda o la Subsecretaría para poder nosotros calcular con nuestros técnicos, ¿sí? Hace el pago y luego nosotros hacemos una resolución de adjudicación. Y esa resolución de adjudicación tiene que notarizarla, registrarla en el registro de la propiedad de cada cantón para que ya quede este terreno a nombre de ellos, ¿sí? Y con eso sí pueden postular, pueden ya tienes tu patrimonio, como como se llama el programa Creamos Patrimonio. ¿Y el siguiente programa? El siguiente programa es Vuelta a Vivienda de Interés Social, como le manifestaba, viviendas de interés social en terreno propio, ¿sí? Ahí es cuando ya la persona tiene el terreno a su nombre, tiene las condiciones de vulnerabilidad, tiene un registro social menor a 29.77 y de igual manera el terreno tiene que estar en una zona segura, ¿sí? Esta emisión lo hacen los GATS a través de las unidades de gestión de riesgo, emiten las certificaciones y ese es nosotros hacemos el proceso, lo calificamos como beneficiario y luego de eso ya enviamos la documentación a la Subsecretaría de Vivienda para que haga la revisión ex post y si no hay ningún inconveniente, no hay ninguna observación, se califica como beneficiarios. Y luego de esto se le asignan recursos a la empresa pública para que ejecute las viviendas. Es importante destacar que nosotros, como Midubi en sí, como oficina técnica, no la ejecutamos la vivienda. Nosotros llegamos al proceso de calificación y luego a través de la empresa pública se contratan la ejecución de viviendas y nosotros en territorio hacemos el seguimiento y el acompañamiento adecuado para que se culminen las viviendas y hacemos el acta de uso y ocupación de la vivienda, donde obviamente el beneficiario se compromete a hacer un buen uso y a tenerla en buen estado la vivienda. Y adicionalmente una prohibición de enajenar por 10 años. Quiere decir que la vivienda, como son recursos del Estado, que nos están subsidiando una vivienda, por lo menos tiene que este bien estar con una prohibición de por lo menos 10 años, que establece la normativa. ¿Cuál es la dimensión exacta de las viviendas que cuentan los beneficiarios, ingeniero? ¿Para una familia corta o cómo la vivienda? A ver, nosotros tenemos tipologías que son aprobadas por la Subsecretaría de Vivienda, tipologías que son de 2 y 3 dormitorios, ¿sí? Actualmente estamos adoptando una tipología que, de acuerdo al núcleo familiar, se le asigna 2 o 3 dormitorios, ¿sí? Si un núcleo familiar se le asigna una vivienda de 2 dormitorios, la tipología actual puede ampliarle otro dormitorio más. Se le puede una reconstrucción más adicional. Queda un espacio ahí como para que pueda hacerle en lo posterior un dormitorio más. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor agrande la familia. ¿Sí? Entonces tenemos un espacio o sea, esta tipología que está aprobada actualmente permite esa ampliación con un dormitorio más. ¿Sí? Son aproximadamente 54 metros cuadrados que se ejecuta. Una vivienda con cimentación de hormigón, las estructuras metálicas, la mampostería es de bloque, revestidas con terminados de piso cerámica, mesones. En el caso de que no tenga acceso a los servicios básicos, ese no es un impedimento tampoco para que pueda calificar. Nosotros, como estas viviendas las hacemos tanto en el sector urbano como rural, cuando faltan los accesos de los servicios, nosotros entregamos un kit sanitario, que se llama. Es un bono adicional que consiste en un tanque reservorio para agua y también consiste en un tratamiento de aguas residuales a través de un biodigestor. ¿Sí? Así no se tenga el sistema de alcantarillado, fluvial o agua potable. No es impedimento, para poderles hacerles. Hemos construido viviendas en sectores alejados, sectores rurales, donde se les ha colocado el kit de saneamiento que contempla, por eso previo a eso en la calificación se determina si la vivienda tiene acceso, si el terreno tiene acceso o no tiene acceso a los servicios básicos. En caso de no tenerlo, nosotros armamos una ficha adicional para que se pueda financiar un kit sanitario, ¿sí? Entonces, obviamente, de la etapa de que se hace el levantamiento de información hasta la ejecución,
hay un lapso de tiempo que a lo mejor en algunos casos el municipio ya hace la red, entonces ahí ese kit sanitario ya no va a ese beneficiario porque ya no es necesario, ¿sí? Así es. Esas son las bondades de estos proyectos. Tratamos de llegar a toda la provincia, como le digo, estamos informando en toda la provincia. Es importante también conocer, estimado Rodrigo, que nuestros canales exclusivos de información y para calificación son la página web de la institución, que es www.habitatyvivienda.gov.es, y nuestras oficinas técnicas. Nadie más. Le digo esto porque en meses anteriores hubo un caso en Yanzatza, una denuncia de una ciudadana que había otorgado un recurso económico a una persona que estaba haciéndose pasar como funcionario del Midubi, ofreciéndoles viviendas y sacándoles dinero. Entonces fueron como 11 personas perjudicadas. Se alertó a las autoridades, se lo aprendió a este señor, y es importante que la ciudadanía conozca esto. Claro, por eso nosotros estamos en todas las brigadas ciudadanas para que la ciudadanía se informe directamente de nosotros, ¿sí? Esa es como una alarma para la gente, ¿no? Que simplemente... Hay que tener precaución. Si alguien se acerca a decirles que les puede dar una vivienda y tienen que entregarles un recurso, eso es falso. No lo hagan, ¿sí? Porque nosotros como funcionarios públicos hacemos todos los trámites gratuitos dentro de la institución. Perfecto. Bueno, en la provincia de Zamora y Chinchipe, ¿ya cuántas viviendas contamos con estos dos programas que usted nos indica, ingeniero? Estimado Rodrigo, en este año ya se ejecutaron 11 viviendas en los cantones de Centinela del Cóndor, Paquilla y El Pangui. Estas viviendas se las entregó el 31 de marzo, se hizo un acto de entrega oficial en el cantón Paquilla, y se beneficiaron a 11 familias. Estamos en proceso de ejecución y ya por culminar 17 viviendas más, repartidas en los cantones de Zamora, Nangaritza, Chinchipe y Palanda. ¿Sí? Y estamos, como el año pasado hicimos la calificación de 110 beneficiarios, de los cuales 60 eran de proyectos TUPE, de viviendas en terreno del Estado, que fueron los de Santa Elena, y algunos beneficiarios que se reemplazaron, porque en las viviendas en terreno del Estado se le entrega a una familia, ¿no? Pero muchas las veces no se acostumbra a vivir en el ámbito comunitario, son departamentos y muchas las veces las personas devuelven el departamento. Entonces tenemos que calificar una nueva persona para reemplazarla. Entonces, y también calificamos el año pasado 50 beneficiarios para terreno propio, ¿sí? De los cuales, como le dije, ya está en ejecución los 28, 11 de un proyecto y 17 del otro proyecto, y estamos a espera de que se asignen recursos a la empresa pública y puedan construir viviendas para los 43 aproximadamente tenemos calificados, ¿sí? Que están pendientes de ejecutar las viviendas. Esperemos de que en este año podamos, en el transcurso de este año, por lo menos se contraten unas 30 adicionales más. 30 adicionales. Y los beneficiarios felices con su vivienda, con su casa propia. Cuando no se tenía un techo, si hayan tenido, a lo mejor ya en malas condiciones, pero llega el Midubi, le da la solución de vivir sanamente y adecuadamente. Ese es el objetivo, estimado Rodrigo, de cambiar la vida de la gente, ¿no? Claro. Ha habido gentecita que tenía una casita de madera, en Panguinza, por ejemplo, una señora, en todo Panguinza, tenía una casita de madera totalmente ya destruida. La satisfacción de la señora, muy alegre por recibir su nueva vivienda, con terminados o acabados de cerámica, que son importantes, tener las paredes ya con revestidas, pintaditas, puertas de la primera puerta son de metálicas, las de acceso, y las internas son de madera, y las ventanas son de aluminio y vidrio. Cambia totalmente las condiciones de vida, y eso es muy satisfactorio para todos los que conformamos el Midubi, ¿no? De cambiarle esa vida a esa gente. Es importante para nosotros. ¿Estos trabajos, ingeniero, realiza directamente los Midubi o tienen convenios con los GAS municipales o parroquiales? A lo mejor los municipios pondrán su contraparte, el Midubi también lo suyo, o es directamente ustedes.
En los proyectos de urbanizaciones lo que se le pide a los GATS es de que postulen con los terrenos para poder ser calificados en el banco de suelos. ¿Sí? Hay que cumplir una serie de requisitos. El área del terreno, o más bien el lugar donde esté ubicado el terreno, tiene que tener acceso a servicios básicos, o el compromiso del GAT de llegar con los servicios básicos a estos terrenos, ¿sí? Donde se puede hacer un proyecto de urbanización. Adicionalmente, hay que, como usted conoce, en nuestros sectores los terrenos no son muy buenos para construir. Hay que hacer un estudio de suelos, hay que hacer la reposición del suelo, ¿sí? Y todo eso tiene que asumirlo los GATS. Una vez que se entregue con esos compromisos bajo un convenio, ¿no? El MIDUBI hace el proyecto de urbanización y ejecuta directamente el MIDUBI con fondos del Estado, ¿sí? Entonces, en los municipios lo que tienen que hacer es entregar los terrenos, estar con accesos a servicios básicos, terrenos con mejoramientos, y el MIDUBI se encarga de ejecutar la obra de urbanización. Perfecto, eso por un lado. Ahora, ingeniero, topemos el tema de de los damnificados que hubo recientemente, las lluvias, el río se desbordó, algunas viviendas quedaron destruidas, otras afectadas, que usted nos acaba de indicar antes de la entrevista. ¿Cómo está canalizando el MIDUBI para también darle la mano a la gente que quedó, casi unos sin vivienda, otros afectados, como usted indica, ingeniero? Sí, efectivamente, estimado Rodrigo, el MIDUBI está canalizando ya toda la información que tenemos. La semana pasada tuvimos algunas reuniones ya con los técnicos de las unidades de gestión de riesgos, de los GATS, con la finalidad de que nos puedan hacer llegar la información. Ellos conocen más de cerca la realidad de cada cantón. Es imposible a veces nosotros movernos por todo lado. Entonces se pide el apoyo a ellos, se pidió también la información de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y estamos haciendo una depuración de la información. Obviamente que nuestra reglamentación también tenemos beneficios para las personas que han perdido su vivienda en estos acontecimientos o en estos desastres naturales, ¿no? Que es importante también articular con los GATS. Los GATS tienen la potestad de regular el suelo. Y hay lugares donde se inunda y tuvimos afectaciones, sí, afectaciones bastantes en lo que son enseres. Estructuralmente las viviendas en la mayor parte de los casos no están afectadas, ¿sí? La pérdida de viviendas, por ejemplo, me reportó Centinela del Cóndor 5 viviendas, Centinela del Cóndor 3 viviendas colapsadas totalmente, ¿sí? Están destruidas. Destruidas. Ya. Y en Paquilla reportaron 5 viviendas, ya, ¿sí? De las cuales estamos nosotros complementando la información, estamos con nuestros técnicos verificando toda esta información para proceder a armar los expedientes y poder determinar beneficiarios. Asimismo, mediante resolución se determinan los beneficiarios, entonces tenemos que tener los expedientes completos. De igual manera se ha conversado con los demás técnicos para que nos suministren información, porque todo tenemos que trabajar con los GATS para verificar la tenencia del suelo, para inclusive determinar si hay zonas que tienen que ser reubicadas las viviendas. Eso lo maneja el GAT. Entonces, en algunos casos que se han perdido totalmente las viviendas, son zonas donde ya no se puede construir ahí. Claro, ya no. Y nosotros pedimos el certificado de gestión de riesgos de los municipios para determinar si el terreno está o no está en riesgo, y obviamente que nos van a dar que está en riesgo. Lógico. Entonces necesitamos articular con los GAT qué vamos a hacer con esa gente, dónde los vamos a reubicar, quién va a dar los terrenos, ¿sí? Porque una cosa es calificarlos como beneficiarios, pero ¿dónde les ejecutamos la vivienda, Rich? Entonces es importante que los GAS también tengan su plan de acción, a ver qué medidas de mitigación se van a hacer en algunos lugares donde se ha desbordado el río. En algunos lugares a lo mejor es reiterativo, hay que hacer a lo mejor una reubicación de esa gente, pero ya necesitamos tener definidas estas situaciones con los municipios de cada cantón. Aquí a lo mejor también expropiación de terrenos que lleguen a ser los municipios, que la ley sí les faculta, y darles una mejor seguridad, porque usted acaba de indicar, ingeniero, ya no es conveniente volverlos nuevamente a construir donde están afectados. En Nambija Abajo, en Chamico, usted conoce, ingeniero, como lo que está complicado por ahí, los terrenos prácticamente ya quedaron débiles. Exactamente, sí. Más tarde también tengo una reunión con el presidente del GAD de Cumbaraza para ir determinando también algunas acciones que se puedan seguir.
Es importante la comunicación con todos los involucrados acá para de alguna manera sumar ideas y ver qué se puede hacer. ¿El municipio de Zamora ya le ha entregado algún informe? Tuve una información de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la vez pasada, sí, con eso estamos trabajando. Hoy día conversé con el técnico encargado y quedó en remitirnos el día de hoy la información para ir cuadrando. Y toda la información nos va a servir a nosotros para ir determinando beneficiarios. Como le digo, hay muchos filtros que hacerlos, ¿no? Entonces muchas de las veces, como le digo, van a haber casos que viviendas destruidas que no se va a volver a construir ahí. Así es. ¿Dónde les hacemos la vivienda, claro. estimado Rodrigo? Entonces, esos son puntos que debemos tratarlos con los alcaldes de cada gato. Claro, y también aclararse una cosa, ingeniero. Las viviendas destruidas donde ingresan ustedes para el apoyo, ¿no es cierto? Y las afectadas ya no. Es que hay algunas que no son afectadas estructuralmente, Sí. Pero necesariamente está en un lugar donde a lo mejor va a seguir inundándose. Hay que ver qué medidas de mitigación plantea el GAT, plantea inclusive minas, qué va a hacer con los ríos. Sabemos que también hay afecciones por temas de la minería, que eso es algo notorio, pero también es importante destacar que en estos días llovió demasiado fuerte y todos los ríos prácticamente aumentaron considerablemente. Demasiado. Sí. Inclusive en Zamora estuvimos cerca también de desbordarse el río Zamora. Así es, claro. Entonces es importante sumar estas dos acciones para ver qué medidas de mitigación se tienen que hacer en algunos puntos que son frágiles, ¿no? Y ya tomar medidas que son importantes para la seguridad de la gente. El MIDUBI cuenta con todos los recursos económicos necesarios para poder solventar estas viviendas que están afectadas. Estamos en estado de emergencia. Exactamente, pero necesitamos determinar cantidad de beneficiarios, que es la preocupación. Que se acumule todo, ahí sí. Exactamente. De esta parte nuestro gobierno siempre está presto para poder atender. De hecho, no solamente acá en Zamora hemos tenido emergencias, se han tenido emergencias en la provincia de Loja, hubieron emergencias en Celica, Chaguarpamba. Hecho a nivel nacional. Exacto, Olmedo, en la provincia del Oro estuvo Piñas, están ellos con un proyecto inclusive de urbanización en Piñas, ¿sí? El GAT entregó un terreno exclusivamente para reubicar todas esas familias que están en sectores de riesgo. Hubieron casas que no estaban afectadas, pero están en un inminente riesgo, entonces es necesario que esa zona se la declare zona de riesgo y a esa gente decirle salga de ahí porque no puede seguir viviendo ahí. Entonces, esas gentes está haciendo una reubicación en lugares seguros a través de una urbanización que está con todos los servicios básicos y el MIDUBI ya está ejecutando o por ejecutar un proyecto de urbanización, me parece que son de 100 viviendas. Ya. Y a lo mejor también a un plan de créditos que se puede llegar a concretar con alguna entidad financiera. ¿El MIDUBI también apoya en estas circunstancias, ingeniero? Exactamente, también el MIDUBI tiene un proyecto para poder adquirir vivienda. Hay personas que tienen un recurso como para poder pagar vivienda, sí, efectivamente, pero necesitamos tener oferta de vivienda aquí en la ciudad, de las cuales no tenemos. ¿Sí? Promotores inmobiliarios no han hecho ejecución de viviendas en la zona y es importante de que ellos hagan su inversión para que puedan ofertar a la gente una vivienda y pueda el MIDUBI también a través de los programas que tiene. Hay un proyecto que se le da con el 5% de interés, 4.99 específicamente con la banca privada, puede ser con Banco Pichincha que está acá en nuestra zona, y a 25 años plazo, ¿sí? Y el 5% de entrada. Entonces son proyectos muy buenos, ¿no? Para poder la gente adquirir una vivienda. Pero lamentablemente en nuestra ciudad han sido muy pocos los proyectos inmobiliarios que se han dado y de los pocos que han habido, la mayor parte se los han vendido con los créditos hipotecarios que ofrece el MIDUBI, ¿sí? Entonces es importante también llamar a las personas que construyen, a los promotores inmobiliarios, para que construyan viviendas de interés social y puedan calificarlos en el MIDUBI como un proyecto de interés social y que la gente pueda comprarlos a través de este programa que te expliqué, estimado. Permanentemente usted está reuniéndose con el COE cantonal, COE provincial, riesgos, dando a conocer también la parte técnica de MIDUBI, ingeniero.
Sí, efectivamente estamos siendo partícipes del COE provincial, aquí en el COE cantonal también me reuní unas 2 veces, sí, y siempre se les ha informado, ¿no?, cuál es la metodología, específicamente en la calificación de para el banco de suelos. Necesitamos que los municipios postulen con terrenos para que sean calificados y podamos tener terrenos para, como en estos casos, Rodrigo, en estos casos de emergencia. En estos casos de emergencia no tenemos muchas veces dónde reubicar o dónde asentar estas familias que han perdido a lo mejor su vivienda por esta situación de emergencia. Entonces, al tener un banco de suelos, ya cada municipio que tenga su terreno, ya tenemos una alternativa donde reubicar. Entonces, por eso es importante que los municipios también pongan un interés en este asunto y también postulen con terrenitos. Ahí sobre todo tiene que trabajar duro los riesgos, para que puedan reubicarles en un lugar donde no esté el peligro. Aquí nomás ingeniero, barrio Jorge Mosquera, vea la situación como está ahí. Entonces también reubicarlos, y en estas aluviones que hubo, pero unas quebraditas que parecían quebradillas, aumentaron demasiado el agua y el peligro que pasó. Sí, muchas de las veces ahí es más bien el municipio tiene que regular. Muchas de las veces la regulación la vemos mal, pero la regulación es buena porque hay cosas donde a nosotros nos prohíben hacer una situación, es por algo que te prohíben. Entonces, a pesar de las prohibiciones, la gente construye. O sea, sabemos que no deben construir en una ladera y lo hacen. Sabemos que no deben construir al lado de una quebrada y lo hacen. Entonces son cuestiones que ya muchas de las veces nos complican después en estos temas. Cuando hay exceso de lluvia, sabemos que nuestros suelos a veces son muy frágiles y el suelo se satura. Con la saturación el agua pesa, y más el peso del suelo, a veces la inclinación del talud no le permite sostenerlo, y obviamente que va a deslizarse, y ahí afecta muchas veces vivienda y afecta muchas cosas, ¿no?, cultivos. Claro. Perdido también. Ingeniero, fructífero el diálogo con usted. Si algo más tenga que acotar en esta intervención, se nos acaba algún tema, lo escuchamos. Exclusivamente, Rodrigo, agradecerles por la invitación, y siempre nosotros estamos prestos para poder atender las entrevistas que ustedes requieren y poder informar de esta manera lo que viene desarrollando el Midubi acá en la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias, ingeniero, por la entrevista y por las respuestas a esta intervención.